Otro de los temas que quería abordar es que nosotros hasta el 5 de enero tenemos 1.764.446 dosis aplicadas, de los cuales 944.151, o sea, el 82,1% de estas dosis corresponden a primeras dosis, y 707.996, 61,6% de segunda dosis. O sea, que la población, 82,1% tiene primera dosis, 61,6% tiene segunda dosis. Adicional, 41.007 dosis aplicadas y refuerzo 71.292, equivalente al 6,2%. ¿Cuál es nuestra meta? Es llegar a 2.008.870 aplicaciones para el 5 de febrero. ¿Cuántas dosis se necesitan aplicar? 244.424 dosis. En consecuencia, el plan es la intensificación que estamos divulgando desde vacunación en instituciones deportivas, colonias de vacaciones, refuerzos en postas fijas y centros de salud, hospitales, postas móviles, en fin, digamos, un plan de divulgación con el objetivo de maximizar la colocación de dosis, que implicaría cumplir más o menos una meta de cerca de 9.000 dosis día, como se está aplicando actualmente. Para redondear nuevamente estas cifras, nuestra población objetivo de más de 3 años es equivalente a 1.195.872 dosis. 1.195.872 dosis. La población sin ninguna dosis aplicada en la provincia del Chaco es equivalente a 255.714 personas. O sea, 255.714 personas que deberían vacunarse y no están vacunadas. La población sin pauta completa o sin 2 dosis es equivalente a 237.448. 237.448. ¿Cuál es el objetivo? Los que tienen pauta incompleta tengan pauta completa. Y obviamente los que no están vacunados tienden a maximizar su vacunación. Y existen 493.162 poblaciones que tienen comorbilidades o constituyen personal estratégico que por diferentes razones deberían tener refuerzos correspondientes. Y obviamente población sin tercera dosis es equivalente a 1.091.226. Otro tema que quería transmitir es, lamentablemente, en un contexto de incremento exponencial de número de casos, la divulgación de fake news y operaciones de la oposición, que no sé cuál es la búsqueda y cuál es la finalidad, simplemente es necesario aclarar que el stock de vacunas COVID al 5 de enero es la siguiente. Sinopharm tenemos 81.820 dosis, cuya fecha de vencimiento es el 6 del 8 del año 2023. Y también otro lote que vence el 19 del 8 del 2023. O sea, tenemos claramente estas vacunas con todo el tiempo necesario para su aplicación. Sputnik C1 tenemos 19.723 dosis. Esto se divulgó, pero lo voy a repetir. La fecha de vencimiento, tenemos un lote cuya fecha de vencimiento es equivalente al 1 de febrero del año 2022. Por lo tanto, al ritmo de ejecución y cómo se aplica, eso obviamente se resuelve en 2 días o 3 días o 4 días o máximo una semana. Y también tenemos otro lote con vencimiento del 1 de marzo del año 2022. O sea, Sinopharm, Sputnik, ya está debidamente aclarado de que ya se divulgó y lo vamos a volver a repetir. Sputnik C2, hay 16.430 dosis con 2 lotes, también con vencimiento el 1 de febrero del año 2022. Por lo tanto, al ritmo de vacunación, obviamente, estas dosis son perfectamente susceptibles de aplicación sin ningún tipo de problemas de vencimiento. Y AstraZeneca, también tenemos el 1 de marzo del año 2022, un lote con 18.000 dosis de vencimiento, y Pfizer también para el 1 de marzo del año 2022 con 22.500. Por lo tanto, existen dosis. Esas dosis están planificadas en su aplicación. Pretendemos maximizar la aplicación para llegar al 5 de febrero con la garantía de aproximadamente 200
44.424 dosis que implique el cumplimiento de ese objetivo. Por otro lado, nosotros la próxima semana vamos a divulgar resultado fiscal primario, financiero, Fondo de Estabilización Fiscal, crecimiento del Producto Bruto Geográfico y múltiples variables. Pero lo importante es que la Argentina ha ingresado a un proceso de recuperación económica muy fuerte durante el año 2021, con casi 10% de crecimiento, y nosotros también apuntalamos esta línea de crecimiento. Por último, lo que hemos analizado ayer con el Presidente de la República y el Ministro de Economía. La verdad es que es importante remarcar, porque si no pareciera ser que las cosas vienen del aire. En primer lugar, la evolución de la moneda. Acá lo que es importante es observar que cuando más endeudamiento en moneda extranjera contrae la República Argentina, mayores son las dificultades de pago, en virtud de que tenemos, desde el punto de vista crónico, un problema de inestabilidad macroeconómico basado en una inestabilidad de carácter cambiario, en virtud de la insuficiencia en la oferta de dólares en el mercado de divisas. Cuando uno analiza la historia argentina, sabe que la dictadura Lonardi Aramburu Rojas, que derrocó a Perón y al peronismo y aplicó luego el infame decreto 4161, lo que tuvo como objetivo es acordar lo que se había resuelto en Bretton Woods y que la República Argentina adhiera al Fondo Monetario Internacional, pues con Juan Perón Argentina no tenía deuda externa y con Juan Perón la Argentina no había adherido al Fondo Monetario Internacional. Resulta ser de que en 65 años de historia hemos tenido 41 años bajo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. A mí me tocó ser miembro informante de la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, para la cancelación de deuda de la República Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional. Y me tocó, como jefe de Gabinete de Ministros, observar los embates del Fondo Monetario Internacional para la aplicación del artículo 4 de su estatuto respecto al monitoreo de las cuentas fiscales. En consecuencia, el Fondo Monetario Internacional responde a una interfaz desde el punto de vista político con el 16,5% del capital accionario que es de Estados Unidos. Y obviamente con la participación de las grandes potencias, entre los cuales está Japón, Alemania, Europa, etcétera, etcétera, el resto de Europa. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que no cabe la menor duda que 41 años de condicionamientos a través de la política del Fondo Monetario Internacional fueron las que propiciaron un endeudamiento exacerbado y una reducción de los grados de libertad para el ejercicio de la política económica por parte del país en materia soberana. ¿Qué es lo que ocurrió entre el 2015 y 2019? Que el endeudamiento en moneda extranjera, el endeudamiento en dólares, fue equivalente a 100.000 millones de dólares. Segundo, que la fuga de capitales comprobada es equivalente a 88.000 millones de dólares. Y que esto originó un endeudamiento de carácter insostenible. Es decir, Argentina tuvo un endeudamiento de 100.000 millones de dólares, fuga de 88.000 millones de dólares y contrajo un endeudamiento de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esto implicó que los vencimientos de servicio de capital e intereses de la deuda, sumado provincias, todas las provincias fueron inducidas por parte del Gobierno Nacional para que en vez de tomar deuda en pesos, tomen deuda en moneda extranjera. Todos saben que cuando aumenta el tipo de cambio, aumenta los servicios de la deuda y aumentan las dificultades fiscales para pagar la misma. Segundo, el flujo de vencimientos en capital e intereses de la deuda para el año 2022 y para el año 2023, con esa estructura de deuda que incluye organismos bilaterales y multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, acreedores privados, provincias y Club de París, alcanza en los 2 años, 2022 y 2023, a 70.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? 2 años prácticamente de 35.000 millones de dólares. ¿Qué se hizo por parte de Argentina? Se declaró la insostenibilidad de la deuda y en consecuencia se propició una negociación voluntaria con los acreedores privados. Esto arrojó prácticamente una reducción de 35.000 millones de dólares de los vencimientos de capital e intereses de la deuda
en el año 2022 y en el año 2023. O sea, lo primero que se hizo es un sendero de negociación con los acreedores privados para bajar a la mitad el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda. Lo que pasa es que con el Fondo Monetario Internacional los vencimientos para el año 2022 equivalen a 19.000 millones de dólares y para el año 2023 a 20.000 millones de dólares. Es decir, que 2 años implican 39.000 millones de dólares de vencimiento. Recordemos, eran 70.000, lo bajamos a 35.000, pero en definitiva el flujo que condiciona severamente es el que ya tenemos estructurado con el fondo. En consecuencia, lo que se está planteando es una estrategia que nos permita lograr que tengamos un periodo de gracia, es decir, donde la República Argentina pague solamente servicios de interés de la deuda durante los próximos 4 años. Segundo, que el plan de amortización sea equivalente a no menos de 10 años. Tercero, que la tasa de interés sea compatible con el estándar internacional, es decir, que se elimine la sobrecarga de intereses. Cuarto, que los derechos especiales de giro que fueron utilizados para la cancelación de los servicios de capital e intereses durante el año 2020-21 y durante el año 2022, lo que se está pagando ahora, sean restituidos, porque fueron aportes de más de 600.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional puso a disposición de los países miembros con el objeto de generar condiciones para atenuar el impacto negativo en sus respectivas economías de la pandemia COVID-19. Muy bien, nosotros creemos que esto es claramente una deuda de carácter irresponsable, propiciado por el gobierno de Macri entre el 2015 y 2019, y que en definitiva se trata de un problema mayúsculo porque ha tenido cómplices locales. Por eso realmente me sorprende cuando los referentes locales no se hacen cargo de sus responsabilidades, del incremento de más de 3.000% de las tarifas, del endeudamiento irresponsable, de los condicionamientos severos que esto tiene. Por lo tanto, yo lo que he planteado ayer y en todo el tiempo es mi preocupación, porque definitivamente acá hay 3 cuestiones que se tienen que definir con precisión, que es el sendero fiscal. Argentina, con el impacto de la pandemia en el año 2020, tuvo un déficit fiscal de 6,5%. El cierre del ejercicio 2021 implicará cerca del 3%. Más o menos estaba una previsión del 3,5%, probablemente cierre en torno al 3,2%. La verdad es que el sendero que se plantea en esta negociación es llegar hasta el año 2028 en equilibrio, o sea, 2022-2028, con reducción gradual del déficit para ser sostenido a partir del año 2030 en términos de equilibrio fiscal y financiero. Pero es importante remarcar que nosotros, a partir del año 2024, con la reestructuración integral, deberíamos pagar cerca de 10.000 millones de dólares de servicio de capital e interés de deuda. Durante el año 2025, cerca de 15.000 millones de dólares. 2026, más de 15.500 millones de dólares. 2027, casi 18.000 millones de dólares. 2028, más de 21.000 millones de dólares. 2029, en torno a los 20.000 millones de dólares. Y así sucesivamente hasta el 2030, 2031, 2032, bajando al 2033 a menos de 15.000 millones de dólares. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional va a tener un sistema de emisión de derechos especiales de giro, porque no reestructura la deuda el Fondo Monetario Internacional per se, sino que hay que emitir instrumentos con monitoreo cada 3 meses, a los efectos de cancelar las obligaciones que ellos propiciaron. Y como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional violó sus normas estatutarias y generó una expansión de la cuota del préstamo de financiamiento para Argentina superior al 1.124% de la cuota. O sea que
más o menos en líneas generales serían cerca de 5.000 millones de dólares, lo que le correspondería, y generaron un endeudamiento de casi 57.000 millones de dólares, de los cuales el desembolso fue casi 45.000 millones de dólares. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el tema acá se está discutiendo por lo menos tres cuestiones sustantivas. Primero, el sendero del déficit fiscal y su grado de cumplimiento. Segundo, el sendero de el financiamiento monetario del déficit fiscal. Esto se llama emisión monetaria. O sea que el Fondo Monetario Internacional obviamente pretende que se reduzca drásticamente. Y tercero, finalmente se discuten otras variables que tienen que ver con tasa de interés y su grado de retroalimentación del proceso de endeudamiento moneda local y la sustitución creciente de los vencimientos de moneda extranjera. La verdad es que Argentina, la única manera que tiene de obtener dólares es maximizando su base exportadora, o sea, exportando más a los efectos de lograr mayor saldo de balance comercial y también de cuenta corriente, con el objeto de poder pagar finalmente las obligaciones emergentes de la deuda, contraída de una manera irresponsable. Porque finalmente lo que quiero transmitir con esto es el endeudamiento con el fondo o con los acreedores privados solamente sirvió para la fuga de capitales. El segundo acueducto del interior lo ejecutaron solamente 8%. La ruta 7 la dejaron incompleta. No hicieron ninguna ruta del impenetrable, no pavimentaron cuadras de pavimento urbano, no promovieron obras energéticas como por ejemplo el anillado del sudoeste, paralizaron las obras de vivienda. La verdad es que la provincia del Chaco finalmente no recibió los beneficios, ni la deuda con los acreedores privados, ni la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben por qué? Porque de esto se trata, es decir, un modelo de saqueo, en donde los fondos buitres, que tanto asusaron al gobierno de Cristina y cuando nosotros estuvimos en una negociación dura en la defensa del interés estratégico y la soberanía nacional, ellos lo arreglaron pagando los gastos de litigación correspondiente, aceptando todos los que ellos pretendían, generando un endeudamiento masivo porque lo tenían al Messi y la deuda, que nos dejó así, y a su vez el problema central es que ahora la deuda es nuestra. Los funcionarios que la contrajeron, tanto en LEVAC, o sea, en moneda, en operaciones de mercado abierto del Banco Central, están enseñando en universidades del exterior. Y los grandes estrategas de financiamiento de Argentina no se los ve en ningún lugar de la Argentina. Aquí estamos nosotros, afrontando las dificultades en todos los planos y los niveles. Y aquí está el pueblo argentino, que sufre las consecuencias de una actitud irresponsable de endeudamiento. Por lo tanto, todos, absolutamente todos sabemos que las normas de regulación en materia de financiamiento internacional exige y promueve una negociación que implique ordenar el tema de la deuda. Pero todos sabemos que la deuda es un factor severamente condicionante del desarrollo de nuestras provincias y de nuestro país. Cada dólar que pagamos en concepto de deuda que se tradujo en fuga de capitales es más deuda a los ricos y menos pesos para nuestros más pobres. Menos obras, menos acciones, menos desarrollo y, sin embargo, más transferencia de recursos para aquellos que lucran a través de los fondos de inversión, porque finalmente el Fondo Monetario Internacional es presionado por el gobierno de Estados Unidos, que a su vez es presionado por los lobistas de Wall Street, que a su vez son los mayores colocadores de financiamiento, que a su vez, cuando tienen liquidez excedente, lo que hacen es ofrecer a tasas usurarias, condicionar severamente el desarrollo de los países y, en definitiva, generar este nivel de impacto. Por lo tanto, creo que el gobierno del presidente Fernández está haciendo un gran esfuerzo para tratar de tener una negociación digna, defendiendo los intereses del país. Pero aún así, aún obteniendo la mejor negociación con el Fondo Monetario Internacional, esto implica severos condicionamientos para el futuro. Esto requiere un gran consenso y unidad nacional para afrontar los compromisos, pero obviamente lograr que todos unidos, los argentinos, tengamos mejores condiciones, que podamos empezar con esta negociación, pero tener un sendero que nos permita tener más plazos, bajar la deuda, generar definitivamente un tratamiento distinto y un fondo de reestructuración
que implique que quienes han sido responsables de este endeudamiento, como dijo el presidente Alberto Fernández, han sido acusados de administración fraudulenta, pero también un tribunal de ética de los organismos multilaterales de crédito, pues es absolutamente inadmisible que se siga condicionando el desarrollo de los pueblos por la irresponsabilidad de funcionarios y por la acción desmesurada y especulativa de los fondos de inversión, que lo único que han hecho en el mundo es provocar más pobreza, más exclusión y más miseria. Así que esto es lo que quería transmitir y obviamente nosotros estamos trabajando con detalle para aportar siempre lo mejor que sea posible en estrategias de negociación que permitan para nosotros entender modelos más consistentes desde el punto de vista macroeconómico en materia de negociación.